y espero que podamos aprovechar esta circunstancia de que esté ella acá para poder conocer un poco más de la verdad. Como yo digo, somos buscadores de la verdad. Chinda es una buscadora de la verdad y viene a decir esa verdad que tanto anhelamos, por lo menos los cristianos. Y si el teléfono me pone otra vez, voy a decir el currículum de Chinda. No son nuestros amigos. Se parecen, dice que son testimonios. Bueno, tiene un currículum un poco... Es médico, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en clínica médica, especialista en flebología y linfología, especialista en medicina del trabajo, especialista en medicina legal, perito médico, legista de oficio en los fueros penal, civil y laboral de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, profesora asociada de la Cátedra de Bioética de la UCAL, fundador y presidente del Instituto de Investigaciones Biológicas para defensa de la vida, San Gianni Beretta Moya, de la Universidad Católica de La Plata, ex asesora médico legal del Instituto de Bioética de la Universidad de La Plata, directora de la ONG Acción por la Vida, filial La Plata, miembro fundador de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de La Plata, miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Mujer de la Arquidiócesis de La Plata, miembro fundador de la ONG Ain Karim, Arquidiócesis de La Plata, para asistencia de las mujeres en situación de embarazo no esperado. 8 de marzo del 2008, decreto 128, ahí designa a la doctora Chinda Brandolino, la mujer destacada platense por su labor distinguida en el campo, en el ámbito de la medicina. En 2012, premio Santa Clara de Asís por la participación en los medios en la defensa de la vida y la familia. Ha publicado numerosos artículos periodísticos, así como también estadísticos sobre demografía y sobre cuestiones de bioética, y ha dictado conferencias relacionadas a la mujer y a la familia en diversos ámbitos académicos. Acá dice es además, pero creo que lo principal es madre de 8 hijos, los cuales muchos de ellos la acompañan en esta lucha. Pero bueno, más allá de todo este currículum, Chinda es una luchadora en esta época que nos toca vivir, una luchadora por la verdad, una luchadora cristiana, y próximamente todos los Provida, por lo menos le estamos pidiendo que sea nuestra candidata a presidente, es lo que muchos aspiramos. Ustedes saben que entre los Providas, así como entre los Provida existen muchas cosas que nos unen y algunas que nos diferencian, y necesitamos un líder que nos aglutine más allá de la diferencia. Muchos de nosotros creemos que Chinda cumple esos requisitos, así que en estos días se va a estar definiendo su candidatura, y acá en Esquel, en Trevelin, por supuesto que va a tener todo nuestro apoyo. Así que bueno, le dejo con Chinda. Queridos amigos, me encanta estar acá con ustedes. El tema que hoy les voy a dar sin más es el tema de vacunas. Hace muchos años investigo este tema, pero ustedes partan de la base que el gobierno es totalmente corrupto, que quieren imponer el aborto, o sea, matar a los niños no nacidos, disminuir la población, acercar todos los medios de anticoncepción posibles, con las diversas leyes que se fueron. Tiene a su vez un interés enorme en dar a los niños dos cosas: educación sexual, que fue creada por Guttmacher, el presidente de la IPPF, para llegar al aborto, así dice en el año 1973. Todos ustedes saben lo que es la IPPF, porque hemos hablado mucho de ella. Es la Internacional de la Muerte, ¿verdad? Es un organismo que crea Rockefeller para, en 1950, con Margaret Sanger, para imponer la globalización del aborto, engañando a los países. Lo hace en el mismo edificio que había hecho en 1930 la primera clínica de abortos para negros, para exterminar a la raza negra en Estados Unidos. Y su creadora, Margaret Sanger, dice: para que los negros no sospechen, hice manejar la clínica con ministros y comadronas negras.
Ese edificio, unos años más tarde, en 1942, se transforma en la Federación Internacional de Paternidad Planificada y 10 años después, en 1942, Federación Americana de Paternidad Planificada y en 1952, Federación Internacional de Paternidad Planificada, ese organismo hace todos los planes de control de natalidad, aborto, educación sexual que se reparten, va a Naciones Unidas, de Naciones Unidas baja como recomendaciones que son órdenes encubiertas y el mecanismo para obligar a los países a aceptar esas imposiciones es el endeudamiento externo. Argentina y México deben 480 mil millones de dólares cada uno. La gobernanta anterior, Kirchner, había dejado casi 300 mil millones de dólares y Macri aumentó la deuda a 480 mil millones, sin contar el último préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 200 millones de dólares y los que están en marcha. El país deudor es un país postrado políticamente. La política de deuda no está hecha para ser pagada, sino está hecha para postrar a los países. El interés es totalmente ilegítimo, es un interés exponencial que antiguamente se llamaba usura. Y la figura penal de la usura fue sacada de todos nuestros códigos penales, así como sacaron el juramento hipocrático de las facultades de medicina. Yo juré como Hipócrates, hace 40 años dije, juro no suministrar nunca una sustancia que produzca aborto, ni atentar contra la vida de ninguna persona indefensa en estado de enfermedad. O sea que juré jamás aceptar el aborto y la eutanasia, y conmigo los perjuros que ocupan los cargos de ministros de salud, que parece haber olvidado lo que juraron. Pero les digo esto porque ese organismo, la IPPF, fue presidida por personas muy especiales y científicos conocidos, entre ellos en 1973 el doctor Guttmacher, que le da el nombre a uno de los institutos más prestigiosos en medicina, el Instituto Lancet Guttmacher, la revista Lancet de medicina es la más famosa. Este hombre, en 1973, ante el presidente Nixon, dijo muy suelto de cuerpo, la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Para descartar, pues hoy no podemos hablar de todo eso, ya el año pasado se ha hablado de aborto, se ha hablado de género y he tocado el tema de educación sexual. La educación sexual es solamente una erotización precoz, una sexualidad forzada. Imagínense que los más grandes saben perfectamente que los chiquitos en otra época van preguntando a medida que tienen madurez, ¿no es cierto? Y los papás sabíamos que les teníamos que responder a medida que ellos preguntan, porque preguntan cuando están en condiciones mentales de entender la respuesta. Pero si ustedes son un chiquito de 4 años, 5, 6, 7 años en el colegio, evitan la educación separada, obligan a la educación mixta, ese fue el proceso en Argentina, y les muestran los órganos genitales del varón y la mujer con el pretexto de que enseñan biología. Imagínense que para esa edad el chiquito su órgano genital es para hacer pipí. Y de pronto viene la maestra y le enseña que es para tener hijos y que el clítoris es el órgano del... En fin, todo lo que ustedes saben. Por supuesto, esos chiquitos van a tener una insana curiosidad. De hecho, esto ya es historia. Hace 27 años que pasó en nuestro país. Fue Dante Caputo el que impuso la educación sexual en nuestro país. Sacó el programa que había, destruyó la educación y puso como cláusula obligatoria la educación sexual. Entonces, el chiquito tiene una erotización precoz, una curiosidad anormal para su edad a la que no puede responder, no tiene reflejos, de la misma manera que ustedes no dejarían que maneje un chiquito menor de 18 años, mucho menos a los 7, a los 8. Entonces empieza a haber una exacerbación de esa curiosidad, ya está pasando en todos los jardines, en todas las escuelas, los chiquitos en el baño tocan a las nenas, etc. O entre ellos, porque además les enseñan que el sexo es una ficción, que pueden elegir. Y por supuesto aparecen los embarazos infantiles como está ocurriendo, leen en todos los diarios chicas de 10 años y la solución propuesta por el gobierno es el aborto. Con todo su aparato feroz de publicidad y mucho dinero, Soros desembarcó hace 2 años en nuestro país 15 mil millones de dólares. Exactamente. Con eso se ha pagado a todas las universidades, a todos los medios de comunicación masivos. Por eso
monolíticamente, los medios hablan desde una sola perspectiva, cosas que antes eran incuestionables. Entonces, la reflexión tiene que ver con esto en este sentido. ¿Cómo piensan que gobiernos que gastan fortunas en matar a los niños no nacidos, en pervertirlos a través de una educación sexual, pueden preocuparse genuinamente por su salud? En realidad, habría que empezar pensando eso, ¿no es cierto? No les importa que el 54% de los habitantes de nuestro país viven en muchas miserias. No les importa, por supuesto, si trabajan, si comen, si los padres los violan, los padrastros, pero sí les importa que tengan vacunación. Tenemos que empezar a pensar desde ahí. Por supuesto, mi familia es europea y después de la guerra los planes Marshall obligaron a imponer la anticoncepción. Hoy Europa está en agonía. Tiene un terrible invierno demográfico del que no va a salir. En la tierra de mis abuelos maternos, Dinamarca, todos toman por ley antidepresivos todos los días, la pastillita feliz. Y no veo niños cuando he ido. Por ley. Como la vacuna obligatoria del 15 de diciembre, nosotros, es algo increíble. Un país con más estándar de vida sin hijos. Y aunque dan una licencia de 1 año al padre y a la madre, no pueden revertir la tasa de natalidad la más baja del mundo. Obviamente, si fuéramos inteligentes aprenderíamos en experiencia ajena, pero no es una característica que sobresalga en la Argentina. Nos damos la cabeza contra la pared una y otra vez. Y no pensamos en estas causas últimas y nos dejamos manejar por los medios de comunicación masivos. Hace muchos años, justamente mis parientes de Europa me advirtieron: cuidado con las campañas obligatorias, se llama vacuna WHO, vacuna de la Organización Mundial de la Salud, para esterilizar en los países del tercer mundo. A partir de entonces empecé a estudiar las vacunas y todo esto que digo y que van a escuchar lo puede verificar cualquier persona y cualquier médico haciendo lo que yo hice, que fue dosar en la vacuna la presencia de gonadotrofina, la presencia de mercurio, la presencia de aluminio. Es decir, hablan de antivacunas como si fuera un acto de fe. En medicina no hay ningún dogma. La obligación científica es constatar el remedio que nosotros estamos dando, el medicamento. Y como mayor agravante les puedo decir que en la Facultad de Medicina no hay ninguna materia que sea vacunas. Farmacología no tiene capítulo de vacunas. Acaban de legalizar la ley de parteras para que dé vacunas y medicación. Jamás, imagínense si no estudiamos los médicos, mucho menos las obstétricas en su currículo. Yo hice una objeción y ratifiqué antes de venir en el Colegio de Médicos de la provincia mi demanda a esa ley. Pero bueno, parece que la ley y la Constitución no existieran. El problema es muy grave. En la Argentina hay 1 millón de niños autistas y 1 millón de chicos con TGD declarados, trastornos generales del desarrollo, y todo el mundo mira hacia otro lado. Pero partan de estos razonamientos. ¿Qué bondad puede tener un gobierno y un gobierno mundial que nos está matando de una deuda? Estamos trabajando a destajo de los que trabajamos, 1/3 de la población trabajando en 3 trabajos para subsistir, 1/3 a su vez, o más de 1/3, casi una mitad, viviendo en villas miserias de una dádiva, y esa situación es perpetuada voluntariamente, y sin embargo, de esos mismos lugares de poder emana la obligatoriedad de las vacunas. Debe llamarnos la atención ese tema. Desde esta perspectiva, ¿por qué puse a los países católicos? El orden mundial, el gobierno mundial, ya les he hablado el año pasado, es profundamente anticristiano. Parecería que el objetivo es Cristo. Y recuerden que la guerra mundial terminó con 2 bombas atómicas en las 2 únicas ciudades católicas de Japón, Nagasaki e Hiroshima, sentando bien las bases de contra quién era esta guerra. Entonces, estoy justamente, tiene algo que ver. Hay una guerra que además de política, además de económica, es indudablemente espiritual.
Bueno, esta charla la he dividido en 3 partes. La primera parte, el uso de las vacunas para esterilizar el tercer mundo. Y ustedes saben que la principal figura en el campo de vacunación es Bill Gates, la fundación Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Bueno, antes de esto les voy a citar funciona el sonido. Esta fue una conferencia TED de Bill Gates a la que fui invitada el 10 de febrero del 2010 sobre cambio climático. Quiero que escuchen. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Escucharon, pero yo les pongo con sonido porque no dice en un 10 o 15% como subtituló mi colega, otro médico. Dice to be add a un 10 o 15%. Entonces, para empezar esta charla vamos a ubicarla en el marco político. Yo no podía creer lo que estaba escuchando y todos los médicos nos miramos. ¿Cuál es la historia del cambio climático? Que también ha cuestionado el presidente Trump. El cambio climático existe, pero es por razones extraplanetarias. Hoy escuché la propaganda feroz de la extinción de especies por el ser humano. Todo esto tiende a convencernos de que no tenemos que tener hijos. El planeta está vacío, la gente está acumulada en ciudades y, como dijo el mayor demógrafo del mundo, el doctor Genot, suizo, todos los habitantes del mundo caben cómodamente en el estado de Arkansas con un lote de 10 por 70 cada uno. Es una enorme mentira la superpoblación. Cuando no pudieron sostener la superpoblación, ¿y por qué no la pudieron sostener? Porque los países centrales empezaron a estimular a sus mujeres a tener hijos. Francia instituyó hace años 2.800 euros por cada francesa que tenga hijo, por cada hijo. 20.000 euros de premio a la francesa que tenga el tercer hijo. Presidente Putin, 250.000 rublos, $9.500 de premio. Y es el único que revirtió realmente la tasa de natalidad. Y así sucesivamente. Y en cambio nosotros el cuento de la superpoblación. Por supuesto, la única generación de riqueza es la población. Japón es el país más poblado del mundo, tiene 800 habitantes, ya superó ampliamente por kilómetro cuadrado y es tan rico que está por encima del primer mundo. Miren el mapa, los países más ricos son los densamente poblados. Estados Unidos tiene 350 millones y con planificación inmigratoria piensa tener 500 en el 2000, 500 millones en el 2040. Mientras a nosotros, el objetivo de la Argentina, ya firmado por varios políticos, es de 15 millones de habitantes para el 2040. Y al paso que vamos, no podemos dudar mucho. Bien, el cambio climático tiene razones extraplanetarias. Recuerdan los más estudiosos de historia, Groenlandia en la época de los vikingos, en el año 1300, era verde. Por eso se llama Groenlandia. La rotación mínima del eje terrestre produce catástrofes climáticas enormes y no están a nuestro alcance, por más que nos creamos Superman como seres humanos. Por supuesto, el presidente Al Gore, vicepresidente de Clinton, lo recuerdan, le pagó al científico más importante del mundo en cambio climático, Phil Jones, para que falsee, como se hacen siempre para falsear los resultados, y se lanzó esta campaña que ustedes están viendo. Que el cambio climático se debe a la emanación de anhídrido carbónico. Todos los seres vivos, cuando respiramos, tomamos oxígeno y lanzamos anhídrido carbónico, pero las plantas, es la parte que no dice Bill,
reciclan ese anhídrido carbónico y vuelven a producir oxígeno. Para que no haya anhídrido carbónico no tiene que haber ningún ser viviente, ni siquiera este cretino de Bill Gates, ¿no es cierto? Pero bueno, tal vez considera que tan manejada está la gente con los medios que nadie va a analizar un disparate como este. Se filtraron los videos se filtraron en el mundo científico de Phil Jones hace unos años, justamente cuando él hizo esta conferencia. Eso es otra conferencia, es otro tema interesante para hablar. No es que no haya cambio climático, sino que el cambio climático no se debe al anhídrido carbónico, sino que se debe a, como les dije, rotaciones del eje terrestre. Pero bueno, ¿y qué es lo que está diciendo? Que si hacemos un buen trabajo contra las vacunas y salud reproductiva, aborto, bajaremos la población mundial a un 10 o 15%. Su amigo Ted Turner, el creador de la CNN, dijo en una de las reuniones que enseguida vamos a citar, un número adecuado sería 300 millones de habitantes. Estamos hablando de 6.900 millones, ¿no es cierto? No aclara ninguno de ellos qué piensa hacer con el resto. Pero bueno. Acá les transcribo un artículo publicado por el Monitor de Biotecnología de la Universidad de Network sobre el desarrollo de vacunas antifertilidad. El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud financian y supervisan, es el artículo tal cual, lo pueden encontrar ustedes en internet. Supervisan los programas de vacunación en nuestro país. Jude Spencer. En los últimos decenios, los investigadores han ido utilizando nuevos métodos anticonceptivos para los programas de planificación familiar en el hemisferio sur. Hemisferio sur. Dentro del ámbito de aplicación médica de las biotecnologías modernas, la elaboración de vacunas antifertilidad constituye un enfoque nuevo. Sin embargo, estas nuevas vacunas no benefician a sus usuarios. Las vacunas antifertilidad funcionan de modo similar a las vacunas convencionales. Bueno, les voy a explicar, pero de alguna manera que la vacuna se basa en la imitación de la inmunidad natural, ¿verdad? Por ejemplo, el sarampión, cuando ustedes tienen sarampión, se introduce el virus a nuestro organismo, los glóbulos blancos se lo comen, lo fagocitan, un cuerpo que se llama lisosoma, tiene un ácido, lo deshace y toda la estructura de ese virus de sarampión queda expuesta en el interior de la célula. Queda expuesta porque otro aparatito que se llama ribosoma lo reconoce como si tomara el molde, exactamente toma el molde, ¿no es cierto? Y luego esos glóbulos blancos que tienen ese ribosoma van a formar una proteína que se llama anticuerpo para ese molde que tomó el ribosoma, que es el virus de sarampión. Entonces todas las hijas de esas células tienen marcado su ribosoma con ese anticuerpo, con esa plantilla del virus del sarampión, y una vez que entre nuevamente el virus del sarampión en el cuerpo, toda esa clona de células va a soltar esos anticuerpos que van a bloquear el virus del sarampión. Imitando esto que es la inmunidad natural, se introduce una partícula de virus o una partícula de germen o una partícula de toxoide, por ejemplo en el tétanos, lo que nos mata es la toxina que emite el bacilo tetánico. Eso se llama toxoide tetánico. Entonces ponen un poquitito de toxoide tetánico, lo inyectan, el glóbulo blanco se lo come, aprende esa estructura y genera anticuerpos contra el toxoide. Una vez que entre el toxoide lo van a bloquear, ¿verdad? Pero si además de toxoide tetánico ponemos un poquito de gonadotrofina junto al toxoide tetánico, los glóbulos blancos van a deshacer también la gonadotrofina, van a prender sus ribosomas, van a tomar el molde de la gonadotrofina, van a fabricar anticuerpos contra la gonadotrofina. ¿Y qué es la gonadotrofina? La gonadotrofina es una hormona que solo produce la mujer embarazada. No está en nuestro cuerpo antes. Es lo que dosamos para saber si una mujer está embarazada. En la sangre o en la orina buscamos gonadotrofina. Si tiene gonadotrofina, está embarazada. Como bien sabes con este bebito. Bien, el proceso es así. Entra el espermatozoide más o menos en el día 15 del ciclo de la mujer.
En ese momento se produce la ovulación. Cada ovario nuestro tiene 400.000 óvulos, 400.000 ovarios. O sea, podríamos tener 800.000 hijos. Yo no llegué a tanto, pero... Entonces, uno solo por mes, en ese ciclo maravilloso de 28 días, se libera. En el día 1 empieza a ponerse gordito el folículo de De Graaf, y el día 14 o 15 suelta ese óvulo. Ese proceso se llama ovulación y debe coincidir con la llegada del espermatozoide. Se fecunda entonces en la parte superior de la trompa de Falopio, en el tercio superior, y tarda unos 8 días, 7-8 días, ese embrioncito recién fecundado en llegar al útero, para su segunda etapa, que es la anidación, hacer nido dentro del útero. Pero ya desde ese instante en que fue fecundado empieza una nueva vida humana. Cuando ese óvulo solito se reproduce, ese embrión se reproduce, 2 células, 4 células, 8 células, etc., se autorregula solo, no depende de la mamá. Por eso existe la fertilización en el vidrio. Ese embrioncito llega al útero entonces y ya estamos en el día 23 del ciclo más o menos. Las células del útero tienen que avisarle al cerebro que está embarazada, si no se va a producir una nueva menstruación. Entonces esas células que rodean al embrión, que se llama sincicio trofoblasto, luego se va a llamar corion y luego placenta, llamémosle corion que es más cortito, producen gonadotrofina, que es la señal que el cerebro necesita para saber que la mujer está embarazada. Estamos en el día 23 del ciclo, ¿verdad? El cerebro entonces arbitra los medios, hace producir progesterona para mantener vivo y alimentado al niño. Cuando la gonadotrofina empieza a aumentar, 10 unidades, 20 unidades, 180 unidades, 260, 360 unidades, cuando tiene un peso molecular grande, estamos ya en el día 28, 29 del ciclo, los anticuerpos producidos por la vacuna lo reconocen, la destruyen, precipita y se produce un aborto inmunológico. Pero ese aborto coincide con la menstruación. Y la mujer cree que nunca queda embarazada y en realidad está abortando todos los meses que ha tenido relaciones fértiles. Esta es la vacuna de la que estamos hablando. Yo misma en el 2005 hice el estudio con la doctora D'Agostino, que se negaba a hacerlo, todos se negaban a dar. ¿Cómo va a ser así? Pero justamente me avisaron mis parientes de Stuart que la vacuna de rubiola tenía gonadotrofina. Efectivamente, lo que deberían hacer y tienen obligación moral de hacer todos los médicos es dosar la gonadotrofina. Me dio positivo. Me dio un débil positivo, 130. Se pidió a la UBA que hiciera estudios. La que más gonadotrofina resultó tener, van a ver enseguida el estudio, es la Sabin 928. Entonces, ¿entendieron el mecanismo? Les pongo como si fuera un vir gonadotrofina. La mujer, la chiquita crece, los glóbulos blancos aprendieron que la gonadotrofina es un cuerpo extraño, y cuando esa mujer queda embarazada, la gonadotrofina empieza a sustentar el embarazo 4, 5, 6 días, a veces llega un mes y medio, la destruyen los anticuerpos y se produce un aborto inmunológico. Para eso fue creada esta vacuna. Muy bien. Este grupo de vacunación se hace en el año 1974, desde el principio de los años 70 hasta el año 94, y se utilizó gonadotrofina humana. Fueron 2 los grupos de vacunación de estudios desde el año 1972. Las elaboradas por el Instituto Nacional de Inmunología de la India y las elaboradas por el Programa Especial de Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los participantes? Estos 2 grupos: el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la OMS y el Banco Mundial. Se concentró en la investigación y desarrollo de métodos anticonceptivos y de servicios de salud aborto en los países en desarrollo. En este caso, la creación de vacunas para infertilizar al tercer mundo. ¿Quiénes participaron de este genocidio? La OMS y el Instituto de Reproducción Humana en Estados Unidos y en Suiza. Los principales contribuyentes fueron Suecia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Alemania, Canadá, junto con la Fundación
Población de Naciones Unidas y el Banco Mundial, el Consejo de Población de los Estados Unidos y la innombrable e infantable Fundación Rockefeller, Instituto Nacional de Salud y Agencia de Desarrollo Internacional. El Instituto de la India fue financiado por el Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Canadá y la Fundación Rockefeller. Seguimos. Bueno, el Programa para el Desarrollo de Anticonceptivos de Estados Unidos con financiación pública, esto lo sacó el presidente Trump. Centro de Investigación sobre Población del Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Infantil de los Estados Unidos, el Consejo de Investigación del Reino Unido y otros institutos de investigación básica en Kenia, Alemania y Francia, financiados íntegramente por el laboratorio Sherry, recuerdan, el principal laboratorio productor de anticonceptivos. De los 57 millones de dólares destinados a investigación de anticonceptivos, el 10% se usaría entonces para vacunas antifertilidad. Bien, este es un doctor justamente procesado en Kenia por haber esterilizado a las mujeres. En Japón prohíben la vacuna del HPV por encontrar justamente gonotrofina. Seguimos con el estudio. En el Instituto Nacional de Inmunología de la India se están desarrollando vacunas. La India. ¿Por qué la India? En la India se hicieron y se desarrollaron todos los métodos de control de natalidad. Sus mujeres fueron usadas tempranamente como conejillos de India. Aquí se hicieron los primeros anticonceptivos que se experimentaron luego en Panamá, en Centroamérica, con 1.700 mujeres víctimas de esa experimentación. Todas las vacunas vienen de la India. Acá les hago otra digresión. La Argentina hacía vacunas y las hacía con excelencia. Las hacíamos en el Instituto Malbrán. Tanto es así que en el año 78 hubo un problema, un chiquito apareció intoxicado, se encontró que se había intoxicado con mercurio. ¿Qué ocurría? Existía en ese momento un sistema de pañales de gasa que se daban lavados, blancos, cuadraditos, se retiraban enjuagados una vez por semana y se daban los pañales blancos. El chiquito se intoxicó con mercurio con esos pañales. En 1978 había jabones con mercurio, blanqueadores, había pomadas cosmetológicas para blanquear las manchas. No se sabía, no había una gran difusión. Los médicos inmediatamente detectaron que era eso y el gobierno prohibió el uso de mercurio en todos los aditamentos médicos y cosmetológicos y nutricionales. Dentro de esos aditamentos estaba el timerosal, que era el conservante de las vacunas hecho a base de mercurio. Durante muchos años, el Instituto Malbrán hacía vacunas como en Dinamarca. En los países nórdicos hace 60 años hacen vacunas sin mercurio. ¿No es cierto? Pero el canciller